Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos acompañan durante este gran recorrido por el Museo Atlantis? Primero que nada, presentaré a mis compañeros quienes serán guías durante este recorrido con temática a la filosofía medieval y a la filosofía renacentista, teniendo en cuenta al compañero Luis Manuel Jiménez Hernández, a la compañera Josefina Rivera García, al compañero Alanail Guerrero Fuentes y a la compañera Selena Jacqueline Jiménez Castro. Y su servidora Jocelyn Silva Ortiz. Bueno, pues espero que te sientas a gusto durante este gran recorrido. Es por eso que comenzaremos con este gran tour. Durante esta travesía contemplaremos la importancia de estas corrientes filosóficas, puntos claves en la historia del pensamiento humano y las creencias del hombre. Se pretende hacer uso de información didáctica para facilitar la comprensión de los temas a tratar durante el recorrido y así poder tener un panorama más amplio y claro de estas corrientes. Cuento con la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación. Para dar comienzo con este recorrido, iniciaremos en la sala de la filosofía medieval. En la Edad Media, la pregunta central era sobre la existencia de Dios y todo giraba en torno a él. Se vivía pues una etapa teocéntrica, que quiere decir que el centro de todo era Dios. Es importante que sepas que esa centralización en el pensamiento se debía a la expansión del poder de la Iglesia, lo cual iba de la mano con su capacidad para castigar, censurar y desaparecer todo aquello que consideraban iba en contra de la religión. Un saludo a todo el público. Mi nombre es Selena Jacqueline Jiménez Castro. Voy a hablar de San Agustín de Hipona. Nace en Tagaste, en Numidia, en lo que hoy es Argelia, en el año 354 después de Cristo. Fue un influyente filósofo y teólogo cristiano. Es reconocido por sus escritos sobre teología, filosofía y moral, y es considerado uno de los padres de la Iglesia más importantes. Sus obras centrales son Las Confesiones, La Ciudad de Dios, sobre la Trinidad, contra académicos. Para San Agustín, el tema central de reflexión es Dios. Sus obras han tenido una gran influencia en la teología. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Alanail y yo les voy a hablar acerca de Juan Escoto. Juan Escoto vivió entre los años 1266 a 1308. Fue un filósofo y teólogo escocés que vivió en la Edad Media. Es conocido por su contribución a la filosofía y teología medieval, siendo uno de los representantes más destacados de la escuela franciscana. En filosofía, Escoto postuló la teoría del conocimiento conocida como intelectualismo escocés, que sostenía que el intelecto humano es capaz de conocer directamente las realidades universales y particulares. También defendió la doctrina de la univocidad del ser, que sostiene que el ser es unívoco, es decir, tiene el mismo significado en todas las cosas. Algunas de sus obras más importantes incluyen Reportatio Parisienis in Metaphysicam Aristotelis y Ordinatio. En estas obras, Escoto abordó cuestiones metafísicas, epistemológicas y teológicas que influyeron en el desarrollo posterior del pensamiento filosófico. Una frase célebre atribuida a Juan Escoto es: "La fe no contradice a la razón, sino que la complementa". Esta cita refleja su enfoque en armonizar la fe y la razón dentro del marco de su pensamiento filosófico y teológico. Al siguiente, San Anselmo. Como teólogo fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María y como filósofo se le recuerdan además por su célebre argumento antológico por ser padre de la escolástica. Como siguiente filósofo perteneciente a la época medieval tenemos a San Buenaventura,
cuyo nombre secular fue Giovanni di Fidanza. Fue un influyente filósofo y teólogo franciscano nacido en el siglo XIII en la región de Italia. Es conocido por sus contribuciones a la teología y a la filosofía, y fue contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. San Buenaventura es especialmente reconocido por su defensa de la fe cristiana a través de la razón y su intento de armonizar la fe y la razón. Sus escritos abordan temas como la naturaleza de Dios, la creación, la redención y la moral. San Buenaventura también desempeñó un papel importante en el desarrollo de la orden franciscana y fue nombrado cardenal por el Papa Gregorio X. Su pensamiento ha tenido una influencia significativa en la teología católica. Ahora continuaremos con el siguiente personaje, quien es San Pablo de Tarso. También conocido como el apóstol Pablo, fue una figura fundamental en la difusión del cristianismo primitivo, y sus enseñanzas han tenido un impacto significativo en la filosofía y teología cristiana. Pablo de Tarso realizó numerosos viajes misioneros a lo largo del mundo mediterráneo, donde predicó y estableció comunidades cristianas. Sus epístolas o cartas, escritas a diversas comunidades cristianas, forman una parte importante del Nuevo Testamento y han sido fundamentales en la formulación de la teología cristiana. Algunas de las frases célebres atribuidas a San Pablo incluyen: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entre sus trabajos más importantes se encuentran las epístolas que escribió a las comunidades cristianas, tales como la epístola a los romanos, la primera epístola a los corintios y la epístola a los galatas, entre otras. El legado de San Pablo de Tarso ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento lógico y ético en el contexto del cristianismo. Su influencia se extiende tanto en el ámbito religioso como en el filosófico. A continuación tenemos a San Tomás de Aquino. Él es considerado uno de los filósofos más grandes de la Edad Media. Él nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el reino de Sicilia, actual Italia. Sus padres fueron Landolfo del Cariciolo, conde de Aquino, y Teodora, perteneciente a la familia de los condes de Teano. San Tomás falleció el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Mossanova, cerca de la Terracina, en el reino de Nápoles, también en la actual Italia. De igual forma, Santo Tomás es reconocido por sus escritos sobre la teología y filosofía. En particular, su influencia es la escolástica y su obra maestra Summa Theologica. San Tomás integró las enseñanzas de Aristóteles con la teología cristiana, y su pensamiento tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica y en la filosofía occidental. Las obras más importantes de San Tomás de Aquino incluyen la Summa Theologiae, Summa de Teologías, una de las obras más influyentes en la teología y filosofía cristiana. También sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo y Summa contra Gentiles. Son fundamentales todos estos aspectos en su legado, ya que estas obras abordan temas como la naturaleza de Dios, la ética, la ley y la moral, entre otros temas centrales enfocados a Dios. Las contribuciones de San Tomás de Aquino siguen siendo estudiadas y debatidas en la actualidad debido a su impacto duradero en el pensamiento occidental. Él es considerado uno de los filósofos más grandes de la Edad Media. A continuación observaremos la sala del renacentismo. La preocupación de los filósofos era demostrar la existencia de Dios y comprender su relación con el hombre y la mujer. Sin embargo, cuando llega el siglo XV, una nueva preocupación surge: el ser humano, su lugar en el mundo. La reflexión pasa ahora a un antropocentrismo, es decir, el hombre empieza a ocupar el centro de reflexión, se va haciendo a un lado cada vez más a Dios. Nace lo que se conoce como humanismo. Es por eso que el Renacimiento implica entonces muchas cosas. Se descubre el nuevo mundo, tenemos la invención de la imprenta, las armas de fuego, nuevas teorías del Estado y algo muy singular: florecen las bellas artes, la escultura y la pintura. Me presento, soy Josefina Rivera García. Les explico sobre Pico de la Mirandola. Se han creído en sumas que la antropología de Pico habían colocado al hombre en el centro del cosmos y habían subrayado que su dignidad tenía un valor esencial, permitiendo el orden universal. El ser humano era creador de su propio destino
y contemplador de la perfección de la creación, el predilecto del Padre Divino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamo Luis Manuel Jiménez Hernández y en esta ocasión tendré la oportunidad de presentarles a Giordano Bruno. Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, reino de Nápoles, actual Italia, y falleció el 17 de febrero de 1600 en Roma. Sus padres fueron Giovanni Bruno y Fraulisa Saulino. Giordano fue un filósofo renacentista italiano cuyas ideas y escritos tuvieron un gran impacto en la historia del pensamiento. Algunas de sus obras más importantes incluyen La Cena de las Cenizas y Sobre la Causa, el Principio y el Uno. Bruno es conocido por frases como el universo es infinito no solo en las extensiones sino también en la duración, y también la frase no hay que temer a nada en la vida, solo hay que comprender. Sus ideas sobre la naturaleza del universo, la existencia, junto con sus ideas desafiantes y revolucionarias, lo llevaron a ser considerado un hereje por la Iglesia Católica en el siglo XVI. Sus escritos abarcaron temas como la naturaleza del universo, la existencia de otros mundos y la libertad del pensamiento. Bruno defendía la teoría del universo infinito y sostenía que el Sol era solo una estrella entre muchas. Estas ideas estaban en desacuerdo con el pensamiento convencional de su época, lo que generaron conflictos en su vida. Pero gracias a estas obras dejaron un impacto duradero en la historia de la filosofía y la ciencia. Ahora pasaremos a la siguiente sala y al siguiente personaje, el cual es Nicolás Maquiavelo. Este filósofo vivió entre los años de 1469 a 1527. Fue un destacado pensador político y escritor italiano del Renacimiento. Es conocido por su influyente obra, El Príncipe, que ha tenido un impacto significativo en la filosofía política y en la comprensión de la política moderna. Maquiavelo es reconocido por su enfoque realista y pragmático sobre el ejercicio del poder político. En El Príncipe expone su visión de cómo los gobernantes pueden mantener el poder y la estabilidad política en un contexto de rivalidades, intrigas y conflictos. Su obra desafió las concepciones tradicionales de la ética política, al separar la moralidad personal de las decisiones políticas, enfatizando la necesidad de actuar con astucia y pragmatismo en el ejercicio del poder. Algunas de sus frases célebres incluyen: el fin justifica los medios y es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Estas citas reflejan su enfoque en la efectividad política sobre consideraciones morales convencionales. Además de El Príncipe, Maquiavelo también escribió otras obras importantes, como Discurso sobre la primera década de Tito Livio y La Mandrágora. Ahora bien, de este lado presentamos a Marsilio Ficino. Él fue un destacado filósofo, astrólogo y sacerdote italiano del Renacimiento. Nació en Figline Valdarno, cerca de Florencia, en 1433. Es conocido por su papel fundamental en el renacimiento del pensamiento platónico en la Europa occidental y por su labor como traductor de las obras de Platón y el plotino al latín. Ficino también fue el fundador de la Academia Platónica de Florencia, donde promovió el estudio de la filosofía neoplatónica. Su contribución al renacimiento del pensamiento clásico y su influencia en la filosofía occidental son significativas, pues Marsilio Ficino, además de haber traducido diferentes obras al latín, también tuvo varias obras importantes, las que incluyen Platonic Theology, Teología Platónica, una extensa obra en la que explora la filosofía platónica y su relación con el pensamiento cristiano, y la teología, que desarrolla las ideas sobre la naturaleza divina y la influencia del platonismo en la teología cristiana. Ficino también escribió cartas, comentarios sobre textos clásicos y tratados sobre astrología, todos los cuales tuvieron un gran impacto significativo en el renacimiento y en el desarrollo del pensamiento filosófico teológico. Para finalizar con este recorrido tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero fue un influyente teólogo reformador y figura clave en la Reforma Protestante del siglo XVI. Nació en 1483 en Alemania y es conocido por su oposición a ciertas prácticas de la Iglesia Católica Romana, especialmente en lo que respecta a la venta de indulgencias y otras cuestiones doctrinales. Lutero es famoso por haber redactado las 95 tesis, las cuales criticaban las prácticas de la Iglesia, y por haberlas fijado en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en 1517. Este evento es considerado como el inicio simbólico de la Reforma Protestante. Además de su activismo reformador, Lutero es conocido por su traducción de la Biblia
en alemán, lo que ayudó a difundir las escrituras entre los hablantes de alemán y a sentar las bases para el desarrollo del idioma alemán moderno. Su influencia en el cristianismo y en la historia europea es significativa y su legado perdura hasta nuestros días. Gracias por la visita. Espero que les haya gustado este emocionante recorrido por nuestro Museo Atlantis. No es una despedida, sino un hasta pronto.